Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el proyecto de victimología del maestro Marco Antonio Salgado García. Estamos aquí con el licenciado Gerardo Nava Mejía, juez penal de la entidad federativa de Michoacán. Lee, ¿cómo se encuentra? Bien, mi estimado, buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarte. Vamos a comenzar con la entrevista. Pregunta número 1. ¿Podría contarnos brevemente sobre su trayectoria profesional y qué le motivó a especializarse en materia penal? Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuento con una maestría en una especialización precisamente en el sistema penal acusatorio y también cuento con una maestría en materia fiscal, de manera específica y concreta en defensa penal fiscal. Muy bien. ¿Qué considera que ha sido el mayor aprendizaje en su carrera dentro del Poder Judicial? Bueno, realmente en el Poder Judicial tengo una trayectoria mínima, por decirlo de esta manera, es decir, la función jurisdiccional que apenas inicié a partir del mes de septiembre de la presente anualidad. Sin embargo, a lo largo de 10 años me he dedicado a litigar en materia penal. En un primer momento inicié como asesor jurídico victimal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. También estuve a cargo del área específica de delitos de alto impacto de esa institución y posteriormente fui postulante por la vía particular y ello me ha permitido pues tener una amplia experiencia y conocimiento en lo que corresponde precisamente a la materia penal, técnicas de litigación y sobre todo pues la defensa de intereses, tanto como asesor jurídico victimal como defensor particular. Ok. Lo que más le gusta de la función jurisdiccional, Lic, ¿qué le resulta más desafiante dentro de? Pues tener la posibilidad de equilibrar y de poder tutelar los derechos de los justiciables, bien sea del lado de la parte acusada, así como de la parte victimal, dado que ello me permite, pues, de alguna manera que se materialice lo que establece tanto los tratados internacionales, así como lo que sería también lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera concreta y específica el Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente también ello en atención precisamente a lo que mandatan algunas leyes de reenvío, que también forman parte, pues, de esta gran labor, como es la Ley General de las Mujeres, Zona Libre de Violencia, la Ley General de Víctimas, entre otros ordenamientos jurídicos que se tienen que verificar para efecto de poder salvaguardar los intereses de ambas partes. Correcto. ¿Qué habilidades considera que debe desarrollar un juez para entender mejor a las víctimas? Bien, más que habilidades, yo creo que son conductas que se tienen que desplegar por parte de los juzgadores para verificar que efectivamente se les estén tutelando los derechos que se encuentran inmersos en la Constitución General de la República, en la Ley General de Víctimas y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Más que habilidades, insisto, es la posibilidad, sí, en cierta medida es una habilidad, pues la posibilidad de poder detectar cuando existe una asesoría técnica inadecuada o cuando incluso las partes técnicas están generando acciones jurídicas que no permiten precisamente a las personas que tienen reconocido el carácter de víctimas, que no les permiten materializar esos derechos de los que se encuentran plasmados, como ya he indicado, en los ordenamientos jurídicos respectivos. Ok. ¿Cómo concibe usted el papel de la víctima dentro del proceso penal bajo el sistema penal acusatorio? Pues lo puedo definir con una sola palabra: desafortunado, porque el hecho de que una persona que tenga la calidad de víctima vea mermada su cuestión emocional, patrimonial, de libertad, o incluso muchas veces cuando son víctimas directas de caso concreto de un homicidio, por ejemplo, pues pierden la vida. Claro. Pero a la postre hay también víctimas indirectas que resienten precisamente estos lamentables acontecimientos, por mencionar algún tipo penal, pero hay otros tipos penales incluso que también son lacerantes, como puede ser el de trata de personas, el de desaparición forzada o incluso el de privación de la libertad, o mejor conocido como secuestro. O sea, no lo contempla como tal, como un sujeto de derechos. Bueno, la víctima es un sujeto de derechos.
A Sí. partir de que se le tiene reconocido ese carácter o a partir de que resiente una conducta delictiva de manera directa o indirecta, a partir de ese momento se convierte en un sujeto de derechos. Incluso cualquier ciudadano, con el solo hecho de ser ciudadano mexicano, con el solo hecho de ser persona, es sujeta de derechos. Nada más que ya en calidad de víctimas, pues más particularizada, tiene otro tipo de derechos más matizados. Muy bien. ¿Considera que el modelo actual garantiza realmente una posición equilibrada entre imputado y víctima? Sí lo hay en la Constitución, en el artículo 20, apartados B y C, de manera específica se equilibra esa posibilidad de derechos. Primero, una persona acusada frente al Estado, que es quien ejecuta precisamente la acción penal, pero también los derechos que cuenta la víctima. Hay dos principios incluso que establece el proceso penal, que es el principio de igualdad y el principio de igualdad entre las partes. Ello permite, pues, de alguna manera que existe la posibilidad de que haya un equilibrio para sostener la acusación, que es la parte que le corresponde a la representación social en coadyuvancia con el asesor jurídico y la víctima, y la igualdad para poder sostener la defensa. Entonces, desde mi perspectiva judicial, sí hay un equilibrio, siempre y cuando, obviamente, las partes desempeñen la parte que les corresponde, valga la repetición. Entonces no existe una simetría como tal, no queda en desventaja la víctima. Mientras se desplieguen las conductas jurídicas por parte de los operadores técnicos, no la hay. Sí se llega a materializar esa simetría, tanto para las víctimas como para los acusados, cuando una de las partes no está haciendo su trabajo de manera adecuada. Ok. ¿Cuál es el principal desafío que presenta la víctima para que sea tratada como un sujeto de derechos y no solo como un medio de prueba, Lic? Bien, no concibo que la víctima sea tratada como un medio de prueba únicamente. Yo lo concibo sí como un sujeto de derechos. Sí hay un desafío, porque incluso es un vaivén el hecho de que una víctima vaya, primero, que se anime a presentar la denuncia. Segundo, que esa denuncia que se presenta pues siga los cauces ordinarios dentro de la fiscalía o de las fiscalías, cualquiera que sea. Entonces, a partir de ahí, las personas denunciantes, sí, la verdad es que se inicia un calvario, y a partir de ahí la efectividad también de la investigación que permita precisamente llegar hasta los tribunales, lo que conocemos nosotros ordinariamente como que se tenga la posibilidad de que se judicialice esa carpeta, partiendo de una investigación que se tiene que gestar de manera exhaustiva, objetiva, porque la representación social tiene que investigar primero para acreditar un hecho con apariencia de delito. Luego, la probable responsabilidad de alguna o algunas personas, pero sobre todo también tiene la obligación de poder acreditar la reparación del daño, que incluso es uno de los objetos del proceso penal. ¿Por qué cree que sí existe este miedo que tiene la víctima al momento de presentar la denuncia? Hay muchas, es multifactorial. La verdad es que primero la gente concibe que acudir ante una fiscalía a presentar una denuncia, pues se inicia pues un calvario, como ya lo he indicado. Ese es uno de los principales factores. Pero también hay algunos otros, como lo es precisamente el temor, dependiendo de la naturaleza del hecho, obviamente. También hay temor de que el hecho de que vayan a denunciar, pues que esto les vaya a generar algún mal mayor al que ya resintieron. Entonces, es multifactorial. Otras circunstancias también es que incluso hay víctimas del delito directas que al momento que resienten la conducta delictiva por el sujeto activo, ¿qué es lo que ocurre? Pues reciben amenazas para efecto de que no vayan a denunciar, y en ese momento pues desincentiva precisamente la posibilidad de que acudan ante la representación social a hacer las manifestaciones sobre la comisión del hecho delictivo. Porque sí, existe este miedo, Lic, está muy presente. Generalmente en la sociedad en general lo existe. Sí. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué derechos de la víctima observa que suelen ser más vulnerados o ignorados? Bueno, hay varios. Uno de ellos es precisamente que se cuente con una asesoría técnica y adecuada.
y que a partir de del ejercicio de ese derecho se puedan desplegar algún otro tipo de derechos que les permitan a ellos acceder a una justicia efectiva, como lo es la reparación del daño, como es la atención psicológica, como lo es un trato digno dentro del proceso penal. Entonces, en el momento en que falla este despliegue jurídico, o incluso la obligación que tiene la representación social como representante de la sociedad, pues a partir de ahí pues es lo que precisamente podría generar que no se materialice el resto de los derechos. Muy bien. ¿Qué papel deberían asumir los asesores victimales para que su labor sea más eficiente? Un papel de capacitación constante, de proactividad, un papel activo, un papel de disposición. Sobre todo, esto sobre todo lo puedo advertir en el servicio que se presta por parte de las instituciones públicas relacionadas con el otorgamiento del servicio de asesoría jurídica. Entonces, desde el momento en que se adquiere un compromiso, bien sea desde el punto de vista particular o desde el punto de vista de una atención de manera pública, como lo es los asesores de la Comisión de Atención a Víctimas, a partir de ahí pues se adquiere precisamente no solo un compromiso personal y ético, sino que se debe de asumir también un compromiso legal, porque incluso están bien delineados en la ley las funciones que deben de desarrollar los asesores jurídicos a partir de que coadyuvan con el agente del Ministerio Público o que tiene la obligación de coadyuvar en proponer actos de investigación, en incluso generar actos de investigación a partir de que el Ministerio Público pierde el monopolio para la gestación de una investigación, es decir, la posibilidad que se tiene a cargo de los asesores jurídicos de poder obtener, recabar, producir y reproducir datos de prueba y medios de prueba, dependiendo de la etapa jurisdiccional en la que se encuentra el proceso. Muy bien, Lick. ¿Cómo deberían capacitarse jueces, fiscales y asesores victimales para atender adecuadamente a víctimas con necesidades especiales? Bien, en el caso de los jueces, por ejemplo, existe una herramienta jurídica dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales que es precisamente realizar los ajustes que se consideran necesarios al procedimiento para efecto de poder atender esas necesidades especiales. Vamos a un caso concreto, una persona que no escucha bien, se debe de generar las condiciones, incluso bien sea en calidad de víctima o incluso en calidad de procesado, debe de tener pleno desarrollado el sentido del oído para efecto de poder escuchar, o personas que no ven, o incluso hay personas que tienen disminuidas sus capacidades intelectuales o de entendimiento. Entonces, para ello, pues tutela a través de instituciones la posibilidad, pues, de que haya una representación jurídica o legal, más allá incluso de quienes ejercen esa representación a través de familiares. Sí debe de haber una capacitación amplia, porque incluso hay testimonios especiales que tienen que desarrollar, por ejemplo, cuando se trata de personas con minoría de edad, porque ahora ya la Suprema Corte ha determinado que no les podemos denominar menores de edad, sino debe de adquirir otro nombre, porque esto incluso se ha considerado pues que puede formar parte incluso de un adjetivo que genera pues alguna especie de discriminación. En función de ello, se considera incluso, y han matizado sobre todo en personas de minorías de edad, que hay fiscales o incluso asesores jurídicos, defensores o incluso juzgadores mismos como tu servidor, de que no se cuenta muchas veces con la capacitación suficiente para poder incluso desahogar un testimonio de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque las personas con minoría de edad pues sí deben de recibir un trato especial, como algunas otras que ya te he indicado. Entonces sí es necesario que primero que exista un protocolo bien definido, y que de manera conjunta, sí hay un protocolo por ejemplo, para personas con minoría de edad, pero sí es necesario incluso que se puedan delinear criterios uniformes para
la atención de este tipo de testimonios especiales. Hace un momento mencionó instituciones. ¿Cómo qué instituciones me podría poner un ejemplo? Bueno, hay de entrada, obviamente, el órgano jurisdiccional, las fiscalías, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría de Atención al Adulto Mayor, entre otros. Correcto, Lick. ¿Algún mensaje que enviaría usted a quienes trabajan directamente en la defensa y acompañamiento de víctimas? Que adquieran el compromiso legal y constitucional que les corresponde, que se preparen, que sean éticos, que busquen siempre la posibilidad de representar con honorabilidad los intereses que les han sido depositados en confianza, bien sea de manera pública o de manera particular, y que pues asuman ese papel que les corresponde con la finalidad de que se materialicen los derechos que a cada uno de los justiciables les corresponde y que la ley les tiene reconocidos, bien sea incluso indicado tratados internacionales, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de Víctimas, entre otros. Ahora, ¿algún mensaje para nosotros, Lick, para los futuros litigantes, ministerios públicos, jueces? Bien, en el caso de los litigantes, que se definan qué materia quieren defender. Porque luego en las salas de audiencia encontramos una mezcolanza de un civilista que pretende ser penalista o de un fiscalista que pretende ser penalista, pero la verdad es que cuando se trata de abarcar muchos temas y no hay una especialización concreta, creo que es donde empiezan las fallas que se generan dentro del sistema de justicia. En relación a los juzgadores, yo creo que yo he advertido incluso a lo largo de mi trayectoria que los juzgadores de alguna manera tienen un reconocimiento, incluso yo como como parte técnica del proceso y ahora como juzgador, no tendría un señalamiento directo hacia ellos porque los conozco a la gran mayoría, al menos en donde yo he interactuado, y considero que hay un alto grado de compromiso, con algunas excepciones, porque sí las hay. En el caso de los agentes del Ministerio Público, creo que de lo que más se carece en la gran mayoría de los casos, aquí sí es al revés, son excepcionalmente los que creo que cumplen con este requisito, es la probidad, la honestidad y la objetividad. Entonces, creo que son más los que no lo tienen que los que lo tienen, porque desafortunadamente muchas veces en los órganos de procuración de justicia hay intereses diferentes precisamente a la procuración de justicia, y este comentario lo hago bajo mucha responsabilidad porque me ha tocado conocer en las entrañas de las fiscalías y creo que sí es necesario que haya o que se cumpla con estos valores y con estos principios que deben de regirse actuar. En el caso de los defensores, yo me he encontrado a lo largo del camino, sobre todo en las defensas públicas, de que traen una carga impresionante de trabajo y que también puede ser un factor, pero hay algunos también que pues, no se responsabilizan de la actividad que ostentan. Entonces, mi mensaje que yo podría mandar, y esto mismo obviamente ocurre con los asesores victimales, pero obviamente no es un tema aislado únicamente para ellos, porque también, como indiqué hace unos instantes, desde el momento en que un abogado, cualquiera que sea, público o privado, no asume su responsabilidad, pero además de que no delimita las capacidades que se tienen en relación a si sí tienen las herramientas técnico-jurídicas adecuadas para poder representar desde la perspectiva de víctimas o desde la perspectiva de acusados, desde ahí entonces se genera pues se va rompiendo precisamente con esa posibilidad de que se materialicen los derechos que les asisten a cada uno de los justiciables. Ese creo que sería mi mensaje para los operadores jurídicos, o como en la sala de audiencia les denominamos, las partes técnicas. ¿Por qué? Porque los justiciables no son partes técnicas, o al menos, bueno, sí llega a haber, pero son un porcentaje mínimo
quien tenga reconocido el carácter de acusado o de víctima, que tenga conocimientos técnicos en la materia. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por compartirnos su sabiduría aquí con mis compañeros. Muchísimas gracias, Lic. Te agradezco que me hayas considerado la oportunidad de poder compartir de manera muy rápida, como así ha ocurrido, lo que conozco sobre la materia penal. Incluso me habías hecho una pregunta al inicio, considero que no la contesté en sus términos, porque me decías, ¿qué fue lo que me motivó para ser penalista? Díganos, Lic, compártanos. Te lo voy a decir que fue por error. Yo me he dedicado siempre al servicio público. He sido servidor público en los 3 órdenes de gobierno y en alguna ocasión incluso he sido funcionario partidista en el estado de Michoacán. Sin embargo, en un momento determinado se me indicó que era necesaria la intervención de un abogado en una institución, y cuando llegué a esa institución resulta que CERC era la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, y yo nunca ni había litigado, incluso ni siquiera había dimensionado lo que implicaba ser abogado penalista, hasta que llegué ahí. Pero pues, estoy agradecido con esa oportunidad. Y le gustó sobre todo. Me permitió precisamente descubrir cuál es mi vocación y disfruto mucho lo que hago. En su momento, desde la mesa del asesor jurídico, en su momento como defensor particular y ahora como juzgador, la verdad es que disfruto mucho lo que hago, y creo que eso, en el momento en que disfrutas lo que haces, te permite ir desarrollando habilidades, irte preparando, ir siendo autodidacta, pero sobre todo adquirir el compromiso de la camiseta que traes puesta en el momento. Muchísimas gracias, licenciado. Es usted una motivación. Estamos a la orden.